Hola, buenas noches, bienvenidos a Zoom Tertulias. Nuestros participantes son Verónica, Ana, Tomás, Laura y Karen. Entonces, la dinámica que tenemos para hoy es que hicimos una ruleta, vamos a girar la ruleta y el participante que caiga va a poner un tema sobre la mesa y vamos a empezar a conversar acerca de él. En este capítulo yo voy a moderar la conversación y ya, vamos a ver con quién empezamos. Ana. Entonces, yo quería poner sobre la mesa el primer apartado de la lectura, que habla sobre la unidad y la diversidad en Hispanoamérica. La razón por la que lo estoy poniendo es porque me parece interesante que sean pocos países realmente los que pueden estar en más de una América. Digamos, Brasil hace parte de Euro y de Afro, y en el caso de Colombia, que estamos en Indo y en Afro. Me resulta muy curioso porque, en cierta manera, el hecho de que estemos en dos hace que no encabecemos ninguna de las dos listas. O sea, si decimos Indo, pensamos en Bolivia, o si decimos Afro, pues pensamos en Brasil. Pero nosotros que tenemos las dos culturas, las dos influencias, pues realmente no podemos imaginarnos sin ninguna de las dos. Digamos nosotros que somos de la región andina o el extranjero no va a decir Colombia es solamente indígena, sino que Colombia tiene las tres cualidades dentro de su sociedad. O sea, tenemos a los indígenas, tenemos a los negros, tenemos a los mestizos, los europeos también pueden estar, pero como tal, se me hace bonito eso, como que en cierta medida no nos dejamos marcar solamente por una, sino que sin que sepamos, aceptamos las tres cosas. Yo quiero aportar un poquito como a este tema, me parece como interesante y, y creo que es un fenómeno que podemos ver más como de pronto dependiendo como de la ubicación, es decir, podemos identificar como grupos de la comunidad afro muy, digamos, distintivos, por ejemplo, en la zona pacífica, pero que al llegar como tal a grandes urbes o digamos, a otros lugares donde la densidad poblacional es mayormente, no sé, mestiza, eh, como que cambia un poco como esa percepción. Y, y el punto que tú tocas, que dices que somos parte un poco como de las dos Américas, pero que no destacamos en ninguna, creo que también pues es en parte a que una, digamos, la parte entonces, de Afroamérica que tiene Colombia no recibe, digamos, como las reivindicaciones que debería, históricas y, digamos, también como que se entrelaza con todo lo de la violencia en el país. Karen, tienes la palabra. Pues yo también quiero complementar un poquito lo que dice Tomás, y eso es muy cierto. O sea, cuando yo estaba leyendo la lectura, pensé en esa discriminación positiva que existe como con las comunidades negras y con las comunidades indígenas, que es como, por ejemplo, no, que les vamos a dar representación, les vamos a dar ciertas curules, les vamos a dar ciertos, como para, entre comillas, lo que el mensaje que mandan es como si les queremos facilitar que intervengan como porque ustedes son parte de la nación, pero también es muy discursivo porque puede llegar a limitarlos, como, solo necesitan un curul, solo necesitan una representación como pequeña, porque pues en realidad como que no son, la mayoría no abarcan una importancia macro en el país. Yo quería aportar algo, y es que en lo que estaba pensando es que en la lectura hablaban de la población indígena, decían que esta era muy reducida y mencionaban diferentes comunidades indígenas, pero lo que quiero traer a la discusión es que a pesar de que había muchas comunidades, en este momento en Colombia hay muy pocas que quedaron, y nosotros cuando hablamos de comunidades indígenas nos referimos a ciertas a una muy reducida, porque lo que mencionaban era que el proceso de mestizaje fue tan rápido que incluso los mestizos abarcaban como el 80% de la población y los indígenas luego llegaron a ser como un 5%. Y a pesar de que, pues que sí, ellos tienen su representación, o sea, sí son, como mencionaba Karen, tienen su curul, realmente no tienen, no son, tal vez, no se trae a discusión los temas indígenas como deberían hacerse. Bueno, yo quiero aportar algo de lo que acaba de señalar Veron. Ella habla pues del mestizaje y yo quiero pues aquí también decir de que cuando llegaron la colonia y los españoles se impuso una cultura dentro de los indígenas y muchos de ellos perdieron su lenguaje, perdieron su pues
sus creencias, sus tradiciones, y de esta forma pues se agredió muy fuertemente a la comunidad indígena, y eso es algo que todavía aún no hemos podido recuperar. Incluso durante la clase se señaló que hasta el año de 1988 o 1989 se había encontrado una nueva tribu indígena que no había tenido contacto pues, con la sociedad moderna. Y pues yo intenté investigar un poco de estas y me di cuenta que estas incluso se vieron afectadas por la violencia que siempre ha existido en Colombia después de que fueron encontradas. Entonces, sí, yo me quedé pensando, si ellas nunca se hubieran encontrado con la sociedad moderna, no hubieran sufrido esa violencia que después, a causa pues, de Colombia o de nosotros, tuvieron que afrontar. Tomás, tienes la palabra. Gracias, Isabela. Bueno, lo que tú dices, Laura, es muy, pues como muy importante, pero también pues que veamos un poco cómo estaba el panorama, y la lectura pues nos lo permite un poco cómo estaba el panorama antes de la llegada de los españoles, porque pues primero que Colombia tenía, digamos, unos grupos indígenas, pero no todos tenían, digamos, como el mismo avance en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si bien algunos de los grupos podían tener unas religiones más fuertes o más, digamos, estructuradas o unas creencias que pudieran diferenciarse, otros no tanto. Y eso también, pues, yo creo que afecta un poco como qué tanto se tomó de la cultura europea. Pero entonces no sé qué piensan ustedes sobre si en realidad fue como, digamos, que las culturas indígenas se tuvieran la opción de adaptarse como a esto nuevo que llega, como adoptar estas nuevas cosas, o fue pues totalmente una imposición, porque yo creo que en realidad fue como parte, también como una adopción de estas, sin desmeritar la violencia que sufrieron las comunidades indígenas. Pues antes de darle la palabra a Ana, me gustaría agregar que lo que pasa es que en el momento en que llegaron, las comunidades indígenas estaban en una dispersión demasiado grande, en las que no tenían precariedad de cultura. Entonces, fue muy fácil, digamos, para ellos, entre comillas, como exterminar todas este tipo de religiones triviales o abandonar la lengua indígena y hacerlos convertirse al español o obligarlos al catolicismo. Entonces, yo creo que también en parte fue esa dispersión en la que se encontraban las comunidades indígenas, algunas, que permitieron que fuera más rápido, más fácil esa sustitución de la cultura. Y ya puede hablar Ana. Dale, Isa. Yo quería retomar un poco lo que decía Laura ahora de la desaparición de esas culturas, porque en cierta medida también se me hacía interesante que en la lectura decía que la lengua de los indígenas desapareció desde hace mucho tiempo y que los traductores fueran necesarios, pero nosotros no nos hemos dado cuenta de que también el español se adaptó a ellos. Digamos, muchas palabras indígenas chipchas hoy en día hacen parte de nuestro vocabulario, como hueva, como guache, como cucha, patatús, palabras que, o sea, nosotros no sabemos que son de los chipchas, pero que realmente tienen su origen con ellos. Entonces, como que me queda la duda de hasta qué punto o en qué medida realmente hay una destrucción, sino más como una adaptación. Yo sé que no es lo mismo, digamos, cómo era la cultura en ese momento que como es ahora, porque no están tantas, no sé, tantos individuos, no tienen su espacio y todo eso, pero igualmente las culturas de ellos en cierta medida han pasado a nosotros. Verónica. Yo solamente quería agregar algo pequeño, y es que, pues sí, no todo lo que trajeron los españoles fue completamente malo, pero respecto a esa colonización de la cultura, pues la parte religiosa se llegó a ser un poco agresiva. Por ejemplo, cerca acá a Bogotá hay una montaña muy conocida donde llegaron un grupo de españoles, pusieron como un espacio de trabajo y una iglesia, y obligaron a los indígenas a convertirse al catolicismo, y pues muchos de ellos, al no estar de acuerdo, se lanzaron de la montaña, y fueron pues muchísimos indígenas, fueron 300 indígenas. Entonces, pues sí, no todo fue malo, pero eso sí dejó que en Colombia tal vez nosotros no nos sintamos tan cercanos a los indígenas. Karen, tienes la palabra. Yo sigo también como por la misma temática, pero mi pregunta va hacia el por qué. O sea, listo, decimos que fue una influencia de la violencia que hizo que se adaptaran a la cultura, o fue más que también como eran pocos, era interesante, querían, no querían. Independiente de eso es el por qué, porque es que en la lectura habla como de que
en esa época no había, digamos que, personas ricas en Colombia con un poder adquisitivo pues considerable. Entonces, digamos que por dinero, como que no era una opción. Por la parte de, no sé, querer un reconocimiento, poder, títulos, en la época también lo rechazaban un montón. O sea, el Reino de España sacaba como convocatorias para obtener títulos y ellos eran como, pues no, por lo mismo, porque costaba dinero. Entonces, ¿cuál creen que era la razón para ese cambio? Si no fue como violencia o por querer. ¿Cuál cambio, Karen, perdón? Si no fue como, ¿cuál sería la razón? Si no podían tener como, no querían tener títulos, por decirlo así, como un poder, como un reconocimiento, y tampoco como que había la opción de que fueran a ser millonarios, porque no era algo como que se veía en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que incentiva ese cambio? ¿Qué les hace dejar como su religión, aparte de, como de la violencia, en caso de que ellos quisieran? ¿Por qué lo harían? Siento que en ese momento ellos se veían como entre la espada y la pared. Como lo señaló Vero, muchos indígenas creo que saltaron del monte de la colina de Sogamo, su Tatausa, bueno, en ese momento no recuerdo el nombre. El caso es que también como ellos eran demasiados, digo, eran tan pocos y los españoles eran demasiados, pues no tuvieron otra opción, casi que se vieron obligados. Y bueno, según la historia y demás, se suponía que también de acuerdo con sus leyendas, ellos veían a los españoles como si fueran dioses. Entonces, casi que les entregaban el oro, casi que les entregaban todo, porque tal vez era como algo, eh, no sé, como enviado de lo divino, del más allá. Entonces, siento que ahí también jugó mucho su parte de su cultura y de lo que ellos creían para, en cierta forma, dejarse manipular. Ana, tienes la palabra. Sí, yo quería decir que se me hace curioso también eso porque, por ejemplo, en el resto de países americanos estaba la encomienda, pues que aquí también funcionó. Y dentro de la encomienda, una de las principales, digamos, tareas es la de evangelizar. Pero si aquí dentro del país no usa dinámica como de tanto uso hacia ella, de producción, o sea, de reutilizarla, creo que no podemos buscar las mismas respuestas clásicas que utilizaríamos con México o con, no sé, con Bolivia. O sea, lo que quiero decir es que de pronto sí pudo haber sido violenta, pero en cierta medida no puede ser solamente esa manera de verlo, porque Colombia de por sí es un caso atípico, no teníamos tanto proceso, por ejemplo, de adoctrinamiento, creo que tampoco estaban hasta el punto de todos los indígenas verlos como esos dioses, digamos, sabemos que hubo cierto enfrentamiento con taironas, con algunas tribus caníbales, sobre todo los caribes, entonces creo que hay que buscarle más bien otra respuesta, por ejemplo, que les favorecía tener tratos con los españoles en cierta medida por las peleas entre grupos y que la cultura de pronto no era tan distinta, como que era más adaptativa, o sea, la religión está tan abierta, son más, no sé, como más, tienen más dioses, entonces de pronto incluir uno más, uno menos, una virgen, para ellos no es tan extraño. Tomás, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que dice Ana es muy interesante, pero también pues hay que ver como otros factores que hubieran podido incidir. Entonces, como cuando hablabas de lo económico, me recordaba una parte de la lectura en la que hablan de los cambios, digamos, como de la conformación de la población del territorio. Y es que, si por ejemplo la encomienda no se dio mucho, también es porque no había una población con las características específicas a las que se les pudiera, digamos, como imponer. Entonces, por ejemplo, la parte ya como del mestizaje, cuando la población empieza como a transformarse, pues no son, digamos, actores a los que se les puedan cobrar ciertos impuestos, y eso pues también lleva como en parte a la transformación de la cultura. Entonces, si no soy indígena para que me cobren ciertas, digamos, como imposiciones legales, pues tampoco soy indígena para la parte, digamos, de la religión. Entonces, pues eso es como importante y también ver, pues, que es un caso atípico, como lo decía Ana, y como lo han dicho todos, pues, como que tiene muchas características que, pues, sería como interesante ver a profundidad. Bueno, eso sería todo por nuestro primer capítulo del día de hoy. Espero que todos los invitados hayan disfrutado de la conversación y nos vemos en un próximo capítulo de Sobre la Mesa.